Tras años de pleito contra la villa de Orgaz, el párroco de la iglesia de Santo Tomé consiguió recuperar una antigua renta que el pueblo llevaba tiempo resistiéndose a pagar. 2 carneros, 16 gallinas, 2 pellejos de vino, 2 cargas de leña y 800 maravedís. No era oro, no eran tierras, era una deuda de siglos, cobrada al fin. Con ese dinero, arrancado a la fuerza de un litigio, ese mismo párroco encargó la pintura más venerada de España. Y en algún rincón de esa obra sagrada, casi escondido entre las sombras del ángulo inferior izquierdo, hay un niño vestido de paje que señala con el dedo. Lleva 4 siglos señalando, y durante 4 siglos casi nadie se ha preguntado en serio qué es exactamente lo que ese dedo indica. Miren la escena completa por un momento. Arriba, el cielo se abre en una tormenta de cuerpos alargados y luces imposibles. Abajo, 30 hombres vestidos de negro riguroso rodean un cuerpo de acero pulido que 2 santos, vestidos de oro, depositan con delicadeza en el suelo. Parece exactamente lo que promete su título, el entierro solemne de un noble español, bendecido por un milagro. Eso es lo que ve casi todo el mundo. Pero hay un dato pequeño que ya empieza a torcer la historia. El hombre que yace en esa armadura no era conde, nunca lo fue. Se llamaba Gonzalo Ruiz de Toledo y murió con el título de señor, no de conde, siendo notario del rey Sancho el Bravo. El título de conde llegaría a sus descendientes 2 siglos más tarde, otorgado por Carlos V en 1520. Es decir, la pintura que todos conocen como El entierro de un conde retrata, en realidad, el entierro de un hombre que jamás usó esa palabra para sí mismo. Este es el primer indicio de que el título nos está contando mal la historia, y no será el único. Porque hay algo más extraño todavía. Ese hombre murió en 1323. La pintura se firmó en 1588. Entre su partida y su retrato transcurrieron casi 2 siglos y medio. Y sin embargo, todos los hombres que rodean su cuerpo visten como si acabaran de salir de una calle toledana de finales del siglo XVI. Cuellos de gorguera almidonados, jubones negros rigurosos, la moda exacta de la corte de Felipe II. El Greco no reconstruyó un funeral medieval. Sustituyó a los testigos originales por sus propios contemporáneos, por los hombres que él conocía, que se sentaban en los bancos de la misma iglesia donde esta pintura sigue colgada hoy. Convirtió un mito de 250 años de antigüedad en un espejo del presente. Y cuando uno se detiene a mirar quiénes son exactamente esos hombres, la lectura se vuelve todavía más personal. Ahí está Antonio de Covarrubias, jurista y amigo cercano del pintor. Ahí está el propio párroco que pagó la obra con el dinero del pleito. Y ahí, en algún punto de esa fila silenciosa, mirando directamente hacia nosotros, está el propio El Greco. De los 30 rostros que forman ese muro humano, apenas conocemos con certeza 5 o 6 nombres. El resto se ha perdido, porque en 1586 nadie necesitaba escribir quiénes eran. Todo Toledo los reconocía a simple vista. La generación que podía nombrarlos murió, y con ella desapareció la única memoria capaz de poner nombre a esa fila de rostros. Sigamos bajando. Bajo esa fila de rostros anónimos hay un niño, con una antorcha encendida en la mano izquierda. Con la derecha señala. Es Jorge Manuel, el hijo del pintor. Y de su bolsillo asoma un pañuelo blanco, bordado con una inscripción en griego y una fecha, 1578. Durante décadas, la explicación habitual fue sencilla. Esa fecha marcaba el año en que el Greco terminó la obra, o al menos comenzó a concebirla. Suena razonable. Un pintor firma su trabajo, pone una fecha, asunto cerrado. Pero la fecha se rompe contra un dato incómodo. El contrato para pintar esta obra se firmó en marzo de 1586. El lienzo se entregó tras un conflicto que veremos en un momento, en la primavera de 1588. La fecha del pañuelo es 8 años anterior al inicio mismo del proyecto. Entonces, ¿qué está fechando realmente esa inscripción si no puede estar fechando el cuadro? Guarden esa pregunta. Vamos a volver a ella, porque es el corazón de todo lo que estamos investigando esta noche. Pero antes, hace falta entender quién era el hombre que sostenía el pincel y por qué necesitaba dejar una prueba escondida en la mano de su propio hijo. A mediados de la década de 1580, el Greco cargaba con una herida reciente y profunda. Años antes había pintado, por encargo directo, una obra monumental para el monasterio de El Escorial, el Martirio de San Mauricio. Al rey Felipe II no le gustó, la consideró incapaz de inspirar devoción
y le cerró para siempre las puertas de los encargos reales. De la noche a la mañana, el pintor griego, porque eso significa literalmente su apodo, el griego, quedó fuera del circuito más lucrativo de toda España. Tuvo que reconstruir su carrera desde abajo, apoyándose en la iglesia local y en la élite intelectual de Toledo, con la urgencia de quien necesita demostrar otra vez que su talento es real. Y no era solo su carrera profesional la que estaba en juego. Su vida personal tampoco encajaba en los moldes aceptados de la época. Vivía junto a Jerónima de las Cuevas, con quien tuvo a Jorge Manuel en 1578, pero nunca se casó con ella. Circulaban rumores de que quizás ya estaba casado en Creta o en Italia y que por eso no podía legitimar su relación en suelo español. Extranjero, marcado por el fracaso ante el rey, con un hijo fuera del matrimonio. Este era un hombre que necesitaba, más que ningún otro pintor de su tiempo, dejar una huella imposible de negar. Volvamos entonces al lienzo y a la idea que va a sostener todo lo que sigue. Esta pintura no habla solamente de un entierro, habla de lo que distintos hombres hicieron para no ser olvidados. Cada detalle que vamos a mirar ahora pertenece a esa misma pregunta. Miremos otra vez el cuerpo del señor de Orgaz, envuelto en esa armadura de acero toledano pulido. A primera vista, es solo una coraza magnífica, digna de un noble. Pero acérquense un poco más. Esa superficie metálica está pintada con tal precisión que funciona como un espejo convexo real, y en ella se refleja, deformado, el rostro de San Esteban inclinado sobre el cuerpo. El Greco no pintó una armadura. Pintó un instrumento óptico escondido dentro de una escena religiosa, un pequeño milagro técnico que casi nadie nota a simple vista y que solo se revela ante quien se toma el tiempo de mirar de cerca. Es la memoria del propio muerto, atrapada en su propio pecho. La armadura no es el único lugar donde el Greco escondió otra imagen. Sobre la dalmática que viste San Esteban hay una escena bordada, minúscula, casi invisible. El propio martirio del santo, apedreado por verdugos desnudos, mientras el cielo se abre para recibir su alma. Es un cuadro dentro del cuadro. A primera vista, esos bordados podrían pasar por simple lujo litúrgico, ornamento sin más función que el prestigio, pero observados con atención, funcionan como una clave narrativa en miniatura, un eco silencioso de la escena mayor que los contiene, otra manera de recordar a alguien que ya no está. ¿Cuánto costaba pintar algo así? El propio proceso de cobro nos da una pista brutal sobre el valor que la época otorgaba a este tipo de trabajo y sobre lo que el Greco estaba realmente defendiendo. Cuando la obra estuvo terminada, en la primavera de 1588, la primera tasación fijó su valor en 1.200 ducados. Al párroco Andrés Núñez la cifra le pareció excesiva y reclamó, pero la segunda valoración no le ayudó. Dos pintores retasaron el lienzo en 1.700 ducados, una cifra todavía mayor. El conflicto dejó entonces de ser solo una discusión de dinero, era una pelea por el valor mismo del oficio. El Consejo Arzobispal de Toledo terminó devolviendo el precio a la primera cifra, la más baja. El Greco aceptó los 1.200 ducados, no porque creyera que su obra valía eso, sino porque seguir peleando podía costarle años de pleitos, apelaciones y desgaste. El Greco no estaba discutiendo solo una cantidad, estaba defendiendo una idea peligrosa para su tiempo, que pintar no era decorar una pared, sino construir una visión. Por eso la cifra importaba, no eran solo ducados. Era el precio público de su genio, y el sistema, incluso reconociendo ese valor, terminó pagándole menos. Subamos ahora la mirada hacia el registro celestial. Ahí arriba, los cuerpos se estiran hasta proporciones que ningún pintor renacentista se había atrevido a usar. Una relación de 1 a 12 o incluso 1 a 13, muy lejos del canon clásico de 1 a 8. Podría parecer un simple capricho estilístico, una manera extravagante de pintar. Pero el Greco pasó sus primeros 26 años de vida en Creta, formándose como maestro de íconos post-bizantinos, antes de viajar a Italia y después a España. Esa tradición oriental rechazaba la perspectiva lineal renacentista en favor de una jerarquía espiritual de tamaños. La distorsión de los cuerpos celestiales no es un simple accidente estético, es una forma oriental de ordenar lo sagrado llevada a una capilla española. Aquí aparece la primera gran tensión del cuadro. Se supone que estamos ante el clímax de la devoción católica post-tridentina, y sin embargo, la composición superior sigue con precisión el esquema bizantino de la deesis. Cristo en el centro, la Virgen y San Juan Bautista intercediendo a sus lados.
Un extranjero, formado en la tradición oriental, dejó entrar su herencia religiosa dentro de una imagen perfectamente aceptable para la devoción católica española. Tal vez en Toledo se leyó simplemente como una gloria celestial más, pero bajo esa gloria seguía latiendo una estructura nacida al otro lado del Mediterráneo. Miren ahora qué hacen los santos con sus manos. No están recordando una idea, están tocando un cuerpo, lo levantan, lo sostienen, lo entregan. En plena Europa dividida por la Reforma Protestante, que negaba el purgatorio, negaba la intercesión de los santos y sostenía que la fe sola bastaba para salvarse, esa imagen decía algo muy concreto. Los santos intervienen, las obras pesan, y la salvación no es una abstracción lejana. San Esteban y San Agustín descienden físicamente a la tierra para premiar la caridad terrenal del Señor de Orgaz, mientras la Virgen y San Juan ruegan por su alma en el cielo. La pintura responde, punto por punto, a aquello que la Reforma ponía en duda. Fíjense también en algo que suele perderse porque está demasiado cerca del brillo principal. La pintura no tiene suelo. No hay tumba dibujada, ni fosa, ni línea de horizonte. Podría parecer un simple descuido o una limitación del formato. Pero la explicación real es más inquietante. El cuadro cuelga, desde el siglo XVI, directamente sobre la tumba real del Señor de Orgaz, en la capilla de la iglesia de Santo Tomé. Los santos no depositan el cuerpo dentro del lienzo, lo depositan hacia afuera, hacia el espacio físico donde todavía hoy se para el visitante. El Greco no pintó una tumba porque la tumba verdadera está justo debajo, esperando. Ahora sí, volvamos al niño. Volvamos al pañuelo. A esa fecha imposible de 1578, escrita 8 años antes de que existiera el contrato de esta obra. La inscripción completa dice, en griego, algo parecido a Doménicos Theotokopoulos lo hizo, 1578. Durante generaciones se interpretó esa frase como una firma trasladada, un error de fecha, una curiosidad menor sin mayor peso. Pero hay una lectura distinta, y una vez que la ven, ya no pueden dejar de verla. Esa fecha coincide, con exactitud documentada, con el año de nacimiento de Jorge Manuel, el propio niño que sostiene el pañuelo. El verbo griego que aparece en la inscripción no tiene por qué referirse al lienzo, puede referirse al niño mismo. Esto lo hice yo, no el cuadro, al muchacho. Piénsenlo un momento. Un hombre marcado como extranjero, rechazado por el rey, con un hijo nacido fuera del matrimonio en una sociedad que no perdonaba esas cosas, encuentra el encargo más importante y más público de toda la ciudad de Toledo y decide esconder, en el bolsillo de ese mismo hijo, la fecha exacta de su nacimiento junto a su propia firma. No es una firma del cuadro, es una firma de paternidad. Es un hombre dejando constancia, en un idioma que casi nadie en Toledo podía leer, de que ese niño era suyo, real, reconocido para siempre. Y aquí está lo que de verdad me sorprende de este gesto, y quiero decirlo como lo que es, una impresión mía, no un hecho documentado. Creo que el Greco entendió que la única manera de asegurar que nadie borrara a su hijo de la historia era coserlo dentro de la escena religiosa más vigilada de la ciudad. Mientras esta pintura exista, ese niño existe. Mientras alguien mire hacia la mano izquierda de este cuadro, alguien recordará que Jorge Manuel nació, que fue reconocido, que su padre lo puso ahí a propósito. Esto cambia también el sentido del gesto que ese dedo señala. Los historiadores llevan siglos discutiendo si el niño apunta hacia el cadáver del Señor de Orgaz, hacia el bordado del martirio en la dalmática, o si rompe la cuarta pared para hablarle directamente al espectador. Tal vez ninguna de esas lecturas excluya a las otras. Tal vez el dedo señala al mismo tiempo la partida de un hombre del pasado y el nacimiento de otro, muy real, parado justo ahí, en el ángulo más oscuro del lienzo. Es la única figura, junto al propio pintor, que mira hacia nosotros, padre e hijo, los dos únicos vivos de verdad en ese muro de rostros anónimos, atravesando 4 siglos con la mirada. Hay una ironía adicional que pocos mencionan. El mismo rey que había cerrado a El Greco las puertas del gran encargo real aparece arriba, entre los bienaventurados, todavía vivo en el momento en que se pintó el cuadro. Puede leerse como un homenaje al monarca más poderoso de la tierra. Pero también puede leerse como una ironía silenciosa. Allí no hay trono, ni ejército, ni poder terrestre. Solo un hombre más ante Cristo, esperando el mismo juicio que cualquier otro. Todo esto convive, en la misma capilla, con un detalle que casi nadie asocia con el resto de la historia.
Bordada en la capa negra del sacerdote que da la espalda al espectador, hay una calavera diminuta, tejida en hilo de oro, mirando directamente hacia la penumbra. Un recordatorio silencioso, escondido dentro de la escena más luminosa y dorada de todo el lienzo, de que ningún cargo, ninguna riqueza, ningún milagro detiene lo inevitable. Y sin embargo, hay algo que nunca sabremos con certeza. De los 30 rostros que rodean ese cuerpo, apenas 6 tienen nombre confirmado por los documentos. El resto son vecinos, jueces, sacerdotes, caballeros de la Orden de Santiago con sus cruces rojas al pecho, todos ellos anónimos para siempre. El Greco los conocía. Toledo entera los conocía en 1586. Pero esa generación se fue, y con ella se apagó la última llave capaz de nombrarlos. Este lienzo, en el fondo, no habla de un solo hombre ni de un solo entierro. Habla de lo que distintos hombres hicieron, cada uno a su manera, para que su nombre no se apagara del todo. El señor de Orgaz dejó una renta que obligaba a un pueblo entero a recordarlo, año tras año, con carneros y gallinas y odres de vino. El párroco Andrés Núñez convirtió ese recuerdo forzado en el encargo más caro y más visible de su parroquia, y con él aseguró también su propio lugar en la historia. Y el pintor, rechazado por un rey, discutido por el precio de su propio talento, encontró en ese mismo encargo el único lugar seguro para esconder a su hijo. Un bolsillo bordado, una fecha que nadie debía notar, una firma disfrazada de detalle. Vivimos en las rentas que dejamos, en las obras que encargamos o en el arte que nos retrata. No lo sabemos con certeza. Lo que sí sabemos es que 438 años después, ese niño sigue señalando, y en algún punto de esa penumbra dorada, el pincel de un padre sigue diciendo lo mismo que dijo entonces. El cuadro prometía el entierro de un conde, pero cuanto más lo miramos, menos parece hablar de un título. Habla de un muerto que compró memoria con sus obras de caridad. Habla de un cura que compró memoria con un pleito de años. Y habla de un pintor que escondió a su hijo en el lugar más público de Toledo, donde nadie pudiera nunca borrarlo. Por eso el dedo no deja de señalar. No señala solo un cadáver, señala una fecha, señala una firma, señala una frase mínima, escrita en griego para sobrevivir a todos. Esto lo hice yo.